Seguimos con Juan Manuel Barrio Nuevo. Él es pediatra y cardiólogo, hizo cardiología pediátrica, así que bueno, es especialista del corazón en lo que son los niños. Bueno, Juan Manuel es además amigo y trabaja conmigo en UAM y bueno, estás en el hospital el materno infantil, ¿no? Así es, así es. Bueno, muchísimas gracias, chicos, por la Juanma, invitación. ¿cómo estás? ¿Todo Excelente, bien? excelente. Bueno, primero te queríamos preguntar cuáles son las consultas más frecuentes que ves en tu especialidad. Bueno, como cardiólogo infantil son muy comunes las derivaciones con los recién nacidos, sobre todo, cuando empiezan a presentar alteraciones, sobre todo con algo que se está haciendo mucho, sobre todo en la parte pública, que se llama la pesquisa cardiológica neonatal. Básicamente lo que es eso es poder controlar la saturometría, que es el oxígeno que tenemos en la sangre, en lo que es el hemicuerpo superior y el hemicuerpo inferior. Si hay una diferencia, se dice que esa pesquisa es positiva y se realiza interconsulta con el cardiólogo. ¿Eso se lo hacen a todos los recién nacidos? A todos los recién nacidos. De la provincia. Sí, a todos los recién nacidos. Sí, se deberían hacer, es un protocolo que ya está establecido y bueno, es uno de los motivos más frecuentes por el cual me derivan pacientes. Y en esta época del año es muy común es el apto físico escolar, ¿sí? Es importante tener en cuenta que el apto físico escolar es un estudio médico, ¿sí? En donde se pide valoración pediátrica del fonoaudiólogo, del oftalmólogo y del cardiólogo, ¿sí? Bien. Y es muy importante porque pasa mucho que los chicos cumplen 1, 2 años y no se hace ya no vuelven más al pediatra. Claro. Entonces se los vuelve a captar cuando están haciendo el ingreso escolar. Por eso es tan importante. Claro. Y ahí en el examen, o sea... ¿Eso qué edad es? Bueno, normalmente es cuando empiezan la edad escolar, ¿sí? La que primaria. que es a partir de los 6 años. No obstante, en algunos colegios, a lo que son las salas de 4 y 5 años, tienen También protocolos establecidos que incluyen el control cardiológico. ¿Sí? ¿Y ahí ustedes qué le hacen? ¿Un electrocardiograma? Bien, o... bueno, es muy buena la pregunta, porque eso es algo que siempre se ha llegado a debatir en algunas guías y de hecho hasta el día de hoy existen guías diferentes, tanto la escuela europea como la escuela americana. Sí, en cardio pasa lo mismo. Exactamente. Cardio adulto, porque esto también es cardio. Sí, sí. Bueno, primero que nada, es muy importante que la derivación la debe hacer el pediatra, ¿sí? El paciente pediátrico debe tener un control con el pediatra y el pediatra sospechar de la presencia de alguna alteración y el pediatra es el que nos hace la derivación, ¿sí? Claro. Son muchos los motivos de consulta, pero dentro del apto físico preescolar, lo más importante es el examen físico, ¿sí? Primero que nada. Auscultando que no haya presencia de cianosis, que es la coloración azulada de la piel, la auscultación de soplos, de pulsos asimétricos o que tengan antecedentes de familiares con problemas cardíacos. En base a eso, podemos hacer un electrocardiograma, que siempre, por lo menos la Sociedad Argentina de Pediatría, ya cada vez se dejó mucho más claro que a partir de la edad escolar hay que hacer un control cardiológico que incluya el electrocardiograma. Para prever si no hay la presencia de algún tipo de alteración cardiológica. ¿Esto con qué fin se lo empezó a hacer? Para poder detectar o por lo menos para tratar de reducir las causas de muerte por muerte súbita, ¿sí? Claro. Recordemos que la muerte súbita es la muerte inesperada, no traumática, que que se produce luego de la hora iniciados los síntomas. En deportista puede durar hasta 24 horas y si bien es muy difícil prevenirla, lo que más nos ayuda acá es la educación. Poder educar sobre todo a las escuelas, a los padres, sobre las maniobras que ustedes han charlado mucho. De hecho, he visto los videos que tienen utilizando el DEA, que la verdad ha sido excelente y me pareció muy buena ese stream, porque nos permite educar a la gente sobre poder disminuir las causas de muerte por esta causa que es la muerte súbita, ¿sí? Claro. Y muchas las podemos prevenir, digamos, ya si entiendo que, bueno, después te vamos a preguntar, pero trabajas en el interior también, muchas veces la madre embarazada no tiene los controles adecuados, entonces ese niño ya nace con una cardiopatía que se podría haber detectado antes, ¿no? Sí, bueno, eso está muy bueno porque ya hay una ley nacional que incluye dentro del control obstétrico, siempre y cuando la madre tenga factores de riesgo, poder hacer un control cardiológico prenatal, ¿sí? En el caso de que una mamá tenga diabetes gestacional, hipertensión arterial inducida por el embarazo,
o alteraciones de hermanitos o familiares de primer orden con cardiopatía congénita, arritmias intraútero. Son muchas las causas que van a derivar a una embarazada a hacer un ecocardiograma fetal, ¿sí? Claro. Entonces, ¿qué me permite a mí esto? Por ejemplo, si yo estoy en Tartagal y me mandan una paciente que tiene 20 semanas de gestación y yo le hago el diagnóstico de una cardiopatía congénita compleja, es decir, una malformación del corazón que se produjo intraútero, yo puedo hacer un diagnóstico precoz y haciendo una derivación oportuna para que ese niño nazca en un lugar que esté preparado para tomar conductas que van a terminar favoreciendo el pronóstico. ¿Ustedes a dónde derivan? ¿Al Garrahan? Si se puede operar acá, se opera acá. Tenemos un centro que se encarga de operar estos tipos de pacientes. ¿En el hospital materno? En el Hospital Público Materno Infantil. Bien. Tenemos un equipo de cardiología pediátrica, de cirugía cardiovascular y de recuperadores cardiovasculares que están en la terapia intensiva pediátrica y nos dedicamos a operar y recuperar estos pacientes. Bien. Yo ayudaba en una fundación de cardiopatías congénitas y vino a dar una charla gente del italiano y hacían operación intraútero. ¿Eso sí, se está haciendo. Se está haciendo. Actualmente el hospital italiano son los que más están haciendo intervenciones intraútero, sobre todo con un diagnóstico que es la estenosis aórtica crítica, que eso se puede diagnosticar intraútero. Se hacen intervenciones fetales, o sea, una hemodinamia fetal, tratando de ingresar directamente por el tórax fetal. Es un procedimiento cruento, pero de que en algunos casos ha mostrado buenos resultados, pero son estudios que todavía están en desarrollo. No obstante, se están haciendo. No solamente con eso es dentro del procedimiento hemodinámico intraútero que más se está haciendo, sobre todo en el hospital italiano. Hay otras intervenciones como malformaciones pericárdicas con derrame pleural. De hecho, tenemos un caso de un derrame pleural masivo intraútero que se derivó y se hacían punciones de líquido pericárdico fetal para tratar de llevarlo lo más a término posible. ¿Y la sobrevida de esos pacientes después? Bueno, justamente depende mucho del diagnóstico, ¿sí? Pero si se pudo hacer el diagnóstico intraútero y era una cardiopatía congénita que se pudo resolver dentro del tiempo que lo requería, si se tomaron todas esas conductas, normalmente el pronóstico tiende a ser favorable. Sí, claro. Tal cual. Claro. Y Juanma, muchos, viste, es como algo, un mito popular, decir los soplos cardíacos o a mi hijo le diagnosticaron un soplo. ¿Nos podés contar un poco qué son los soplos, cómo se diagnostican? Bueno. ¿Qué significa tener un soplo? Porque es como que algo, todo el mundo lo dice, pero por ahí no saben ni lo que es. Bien, sí, a cardio de adulto nos llega el paciente y dice, no, me dijeron que tiene un soplo, pero ya cerró. ¿Podés explicar eso? Bueno, ya cerró. Es importante entender de que nosotros como médicos evaluamos signos y síntomas, ¿sí? Síntomas es lo que el paciente siente. Me duele la cabeza, me duele la panza. El signo es lo que nosotros encontramos, ¿sí? En la auscultación, cuando escuchamos un recién nacido, vamos a escuchar los ruidos cardíacos. Dentro de esos ruidos cardíacos a veces existe la presencia de soplos, que es básicamente un ruido que puede indicar en algunos casos algún tipo de patología cardíaca, ¿sí? Es importante aclarar que los soplos están presentes en el 60% de los recién nacidos, ¿sí? Y en el 50%, en el 45 al 50% de los niños en la lactancia, ¿sí? Ahora, estos soplos pueden ser patológicos y no pueden ser patológicos, ¿sí? Claro. En la mayoría de los casos son soplos inocentes, soplos funcionales que se deben al crecimiento, que es el ruido que hace la sangre cuando pasa por una arteria, y son soplos que no tienen malignidad y que no generan complicaciones mayores, pero es importante hacer el control cardiológico para poder detectarlo. Por eso hoy se habla que todo paciente que tiene la presencia de un soplo, independientemente que tenga buen progreso pondoestatural, no tenga alteración en la saturometría, debe hacerse un control cardiológico. Y esto se explica porque muchas cardiopatías congénitas no siempre dan manifestaciones clínicas inicialmente, sino esperan evolucionar un poco más. ¿Y cada cuánto se deben controlar los soplos que son benignos? Bueno, normalmente si el soplo es benigno, tiene un control cardiológico con ecodoppler, donde descartamos la presencia de una malformación estructural. No hace falta un control continuado. Las guías lo sugieren. Algunos anual, depende del tipo de actividad que haga también el paciente, ¿sí? Claro. La edad que tenga y si tiene otros factores de riesgos. Pero puede ser anual o bianual si no tiene nada. ¿Y cuánto, acá nos pregunta en el chat Belén, ¿cuánto tiempo tenemos que esperar si le diagnostican al niño
un soplo, aunque sea funcional, a que cierre ese soplo, por ejemplo. Bien, si se dice cerrar es porque hay algún tipo de malformación estructural, ¿sí? Entonces estamos hablando de un soplo que tenía algún tipo de malformación. Ahora, si el soplo es un soplo inocente, un soplo funcional, que no les repercute la vida diaria, porque otro mito que también pasa es que no lo dejaron hacer actividad física hasta que no lo vea el cardiólogo. Claro. A ver, partamos de la base que es muy difícil tener un chico quieto en la casa sin hacer actividad física y que esté sentado sin hacer educación física en la escuela. Entonces, el chico venía haciendo vida normal, fue al pediatra, le ocultaron un soplo. No siempre es que hay que limitarle la actividad física. Hay casos muy puntuales, sobre todo si no tenía ningún tipo de antecedente que justifique el reposo. Claro. Entonces, en esos casos, siempre y cuando el soplo sea inocente, desaparece a medida que van creciendo. No es que algo se debe cerrar, sino que desaparece, ¿sí? ¿Por qué? Porque fue aumentando de tamaño, el tejido muscular fue aumentando, entonces la presencia del soplo ya no es evidente a la auscultación. No sé si se entiende. Sí. Claro, está claro. Y consulta, trasladando de cardio, que viste, empezamos a descubrir muchas más patologías y siempre hay una disyuntiva, bueno, yo tengo mi opinión, pero quiero saber la tuya, de que hoy en día encontramos más patologías cardíacas, o sea, ¿hay más? ¿O es en realidad que tenemos más tecnología y pedimos más estudio, entonces estamos detectando? Sí, no, bueno, justamente... ¿Qué pensás? Sí, totalmente. O sea, cada vez estamos haciendo diagnósticos mucho más tempranos, o sea, ya intraútero estamos haciendo diagnósticos y también lo estamos resolviendo, ¿sí? Claro. Entonces, tenemos chicos que antes lamentablemente no podían sobrevivir, la supervivencia era muy baja y hoy en día, haciendo intervenciones quirúrgicas, hemodinámicas, le prolongamos la vida. Entonces, estamos teniendo una población adulta que tiene cardiopatías congénitas y de hecho ahí ya hay una especialidad que no está nueva, relativamente nueva, que es la especialidad en cardiopatías congénitas del adulto, ¿sí? Que bueno, eso es una lucha que, de hecho, justamente hoy en el Ateneo que teníamos esta mañana se trató el tema de la transición y transferencia de un paciente en edad de ser adolescente para transicionar al hospital de adultos. Claro. Porque nosotros somos pediatras y sumado ¿Hasta qué edad ven ustedes? Nosotros estamos viendo hasta los 14 años. No obstante, hay un subdepartamento de adolescencia que se encarga de tratar, guiar y orientar a estos pacientes con cardiopatía y hasta los 18 hasta poder hacer una transición al hospital de adultos. Si bien es algo nuevo que se está tratando de organizar, ya se están tomando medidas y acciones para eso. Claro. Con respecto a temas virales, ¿viste que hay algunos retos sobre que tienen los chicos en TikTok y demás sobre, por ejemplo, uno es aguantar la respiración y, ¿viste? Apnea, hacen apnea hasta sincoparse. Sí. Contanos. Hasta desmayarse sería. Los que más me preocupan adolescentes, o por lo menos que yo lo he visto más en el consultorio, son el consumo de energizantes, ¿sí? Es muy común que chicos a edades muy tempranas están todos con la latita de energizante. Y bueno, se ha visto que todos los estimulantes que tienen los energizantes generan taquicardia sinusal, a veces hasta taquicardia sinusal inapropiada, que es importante controlar, seguir y en algunos casos muy puntuales medicar. Pero sacando eso, lo revierten. Entonces, eso es algo que por ahí sí lo he visto mucho en la consulta y que está bueno tratar de reducir o anularlo directamente el consumo de estimulantes, de energizantes, sobre todo en la edad prepuberal, que se ve mucho. Después, bueno, hay otros retos que la verdad es que llegan a ser bastante irresponsables. Yo creo que, volviendo un poco a la primera charla que se estaba teniendo, es muy importante tener el control, y esto es una opinión muy personal, sobre todo de los adolescentes, sobre todo a los que tienen acceso a nivel redes. Y muchas veces es muy responsable de algunas cosas y por ahí los adultos que estamos distraídos también. No, ahora se nos pasa. Comentábamos antes de salir con Florencia un grupo de WhatsApp que se había armado de adolescentes que estaban planeando un tiroteo como los de Estados Unidos en una escuela de Buenos Aires, digamos. O sea, y uno de los chicos sale de ese grupo y bueno, parece que la graba una de las chicas y bueno, empezaron fue noticia ahora, digamos. Sí, no, un horror, la verdad, un horror, pero bueno, es muy importante
creo yo, y como vuelvo a repetir una opinión muy personal, poder como adultos controlar a lo que tienen acceso nuestros hijos. Claro. Total, y con sí. respecto a la comida, hábitos saludables desde Bueno, la cardiología pediátrica. Sí, totalmente. De hecho, es muy importante tener en cuenta de que si bien cuando hablamos de muerte súbita, los factores de riesgo están implicados, sobre todo los que ya conocemos, diabetes, hipertensión, obesidad, todos estos factores de riesgo cada vez se ven más en pediatría, sobre todo sumado a los hábitos de poca actividad física, de mayor tiempo de pantallas. Todo esto genera que todos estos factores de riesgo empiecen a manifestar síntomas a edades muy tempranas, sobre todo lo que son la resistencia a la insulina y la hipertensión arterial, que si lo dejamos evolucionar va a empezar a tener cambios estructurales a nivel cardiológico, y vemos tratamientos con antihipertensivos y en algunos casos con hipolipemiantes a edades muy tempranas, cosa que antes no se veía. ¿El estrés también influye para las enfermedades cardíacas? Sí, bueno, justamente algo que lo podría haber charlado recién tu hermana, pero, o sea, que te lo podría responder mejor ella que yo, pero sí se sabe que el estrés emocional en los chicos, primero que nada, el tiempo excesivo en pantallas, hemos visto, los hiperexcita, Claro. genera mayor consumo de energizantes, de ingesta de comidas calóricas, y lo predispone más a poner un chico que va a tener obesidad, sobrepeso y hipertensión arterial. Sí, total. Y si vos tenés que decir un número, sacando la estadística provincial o nacional, Sí. en tu práctica clínica, los pacientes que vienen con alguna cardiopatía congénita o algo realmente que no es un chico sano del corazón, ¿cuántos de esos chicos, si tuvieses que tirar un porcentaje, tienen algún factor de riesgo, como los principales que vemos hoy en día, sobrepeso o obesidad? No, es el gran porcentaje, me animaría Más a decirte del 50%, sí. Por lo menos el 50% seguro. Bueno, en la estadística oficial, digamos que se habla hoy de lo que es obesidad, por lo menos en la escuela, se sabe que la mitad de los chicos de un aula tiene obesidad, ¿sí? Claro. Y otros factores de riesgo asociados, ¿sí? Y también otro tema que estamos viendo, sobre todo los que hacen congénitas del adulto, es que sumado a las complicaciones de una cardiopatía evolucionada, se suman los otros factores de riesgo, la obesidad, el alcoholismo, el tabaquismo. Bien. Sí, muy preocupante. Sí. Y Juanma, como para ir terminando, si tuvieras que dejar un mensaje a la sociedad, a los padres, con respecto a tu especialidad, Sí. como sobre todo para prevención, ¿cuál sería? Bueno, yo creo que es muy importante educar a la población general, sobre todo lo que son se estaba charlando de que sea una materia en la escuela, poder dar clase de lo que es maniobras de reanimación cardiopulmonar. Sabemos que la muerte súbita se puede producir en la edad pediátrica, y la educación tanto a padres, docentes, alumnos, en cómo detectar la presencia de un paro cardiorrespiratorio y poder actuar, va a mejorar el pronóstico de ese niño que tuvo una muerte súbita, ¿sí? Claro. Yo creo que la educación en reanimación cardiopulmonar es fundamental en las escuelas, ¿sí? Yo creo que ese sería el mensaje. ¿Y Perfecto. te parece que se cumple la ley? Bueno, si bien es una ley que algunas provincias que no adhirieron, yo creo que de a poco va tomando más fuerza. Ya se ven DEAs en desfibrilador externo automático en lugares de mucha concurrencia. Yo no sé si en escuelas hay ideas, por ejemplo. Yo vi en alguna escuela que me tocaba ir, llegué a verlos, pero más que la presencia de un DEA, que creo que es importantísimo que esté, saber hacer la es maniobra. educar, poder detectar la presencia de un paro cardiorrespiratorio y poder tomar acciones de reanimación cardiopulmonar, llamar al sistema de emergencia, porque sabemos que cada 10 minutos que pasa disminuye la probabilidad de supervivencia, ¿sí? Cada minuto disminuye un 10% la capacidad de supervivencia. Y vos, Juanma, que que estás en la parte pública, Sí. Bueno, estás con Robredo, ¿no? Sí. Bueno, si mañana te tocase a vos, te dicen, che, yo renuncio, quedás vos a cargo del Ministerio de Salud. Con respecto a tu especialidad, ¿qué cambiarías del sistema público? Bueno, qué pregunta que me Es buena. Muy generalizada, pero... Pasa que te veo con capacidades y aptitudes. Sí, entonces... bueno, desde mi lugar que me toca como médico que trabaja en la parte pública y que trabaja en el interior en la parte pública, yo siempre voy a tener siempre voy a luchar por la salud pública, ¿sí? No obstante, creo que se toman acciones que la parte pública, con los recursos con los que cuenta, hace un montón
hace muchísimo. De hecho, hasta hay un programa extramuro que lleva especialistas a lugares del interior de la provincia y que trabaja de forma ininterrumpida, y la verdad es que logran hacer diagnósticos y los traen para intervenirlos. La verdad es que creo que la salud pública toma acciones que a veces no se llegan a valorar tanto, porque requiere muchísimo gasto. Y también buscar profesionales que quieran y estén dispuestos a el recurso humano. El recurso humano que están en la salud pública, que cada vez se ve menos. No obstante, creo que hay muchísimas cosas para mejorar, se podrían hacer muchísimas cosas, pero dentro de los recursos que se tienen, creo que el sistema público trabaja dentro de todo bastante bien, y me consta, porque yo formo parte del sistema público y me consta ver las acciones que se toman, de cómo trabajan. Y bueno, pero no obstante hay cosas que se podrían... ¿Vos también trabajás en el interior? Contanos un poco. Sí, bueno, yo viajo a la ciudad de Tartagal. Bueno, con mi servicio hemos formado lo que es una red provincial de cardiopatías congénitas. Tenemos, yo voy al norte, otro colega va a Orán, a Tartagal, otro colega va a Orán, otro colega va al sur de la provincia, otro va a los valles. Pesquisando las exactamente, cardiopatías. y recordemos que la mayor población de cardiópatas en edad pediátrica la tenemos en el norte de la provincia de Salta, ¿sí? Eso nos ha permitido hacer muchos trabajos de investigación. ¿Y eso por algo en particular? Bueno, se sabe que es muy multifactorial, partiendo desde lo que es la desnutrición materna, ¿sí? Tenemos mucha población de pueblos originarios en donde hay mucho malnutrición materna. Si bien se está trabajando para que eso no suceda, siguen habiendo diagnósticos. También las causas ambientales, también es otro tema que también se tiene muy en cuenta y que no está del todo estudiado. Y también la poca accesibilidad, porque vienen en lugares, bueno, ahora toda esa zona está inundada, y ahora está gente del Ministerio de Salud trabajando ahí, muchas veces no llegan, y la verdad es que el trabajo que hacen los agentes sanitarios es fabuloso. Yo la verdad que lo aplaudo, porque van a lugares que son inaccesibles, detectan pacientes y todos tienen mi teléfono, y me hablan y me dicen, che, tengo un paciente que tiene una cicatriz en el pecho. Era un paciente que lo habían operado hacía 5 o 6 años y no había vuelto a los controles. Sí, me pasó con paciente adulto y nada, es cuestión que también te encontrás con una barrera, digamos, cultural. Un paciente que, bueno, vos sabés, le tenían que poner un CDI, un marcapaso, y era de la comunidad wichí, y el jefe de esa comuna no quería, que no dejaba. Entonces podemos hacer todo desde la salud pública con médicos y demás, y después te encontrás con esa barrera. Bueno, a mí me pasó algo muy puntual que lo agradezco, porque me pasó que yo fui a Tartagal a trabajar y teníamos muchísima población de que no estaba viniendo los controles. Y pasó mucho y se intensificó eso, se agrandó cuando vino la pandemia, porque no podían venir. Entonces yo, desde que estaba yendo a Tartagal, me pasó de que yo podía diagnosticar al paciente en Tartagal, lo derivábamos, y la verdad es que en ese sentido en vuelo sanitario, lo que implica un gasto a nivel salud, lo que es un vuelo sanitario, se derivaba del paciente. Estamos hablando de pacientes complejos, intubados, con drogas inotrópicas. Derivarlo a la ciudad de Salta, hacerle el diagnóstico, y en 48, 72 horas el paciente estaba operado. Y aparte yo le hacía la recuperación a ese paciente, y después el postquirúrgico lo seguía en Tartagal. Y eso permitía hacer un vínculo médico-paciente, y ese paciente tenía por lo menos otra apertura hacia el médico. Pero poder haber estado en el estado prequirúrgico, quirúrgico y postquirúrgico, afianzaba mucho el vínculo. El paciente se sentía acompañado. Tal cual, afianzaba muchísimo el vínculo, y la apertura era otra. Claro. Sí, yo creo que, bueno, vos estás en la parte, justamente en el terreno, capaz que no es algo de salud, pero sí creo que algo fundamental, por ejemplo, es mejorar la accesibilidad, digamos, la ruta que lleva a Tartagal, Orán. Sí. La verdad que es muy peligrosa, creo que se podría hacer una autopista y vincula justamente a toda la gente del norte con la capital. Entonces creo que sería algo muy bueno. Por lo menos lo que es la ruta de Tartagal, Santa Victoria Este, que tenemos muchos pacientes en esa zona, se hizo. Bien. Se hizo y eso cambió muchísimo la accesibilidad. El tema pasa cuando tenemos estos temas naturales que son inundaciones. Son muchos factores que pueden muchos factores que terminan complicando la accesibilidad. Y vos vas cada 15 días, ¿no? Ahora estoy yendo cada 15 días, sí.
Exacto. perfecto. 2 veces al mes estamos haciendo Mirá, controlcito. Juanma, y terminando, así no te sacamos tiempo, sabemos que tenés que volver. Ahora también, nosotros estamos sin guardapolvo, pero hay una sección que justamente se llama Detrás del guardapolvo, que queremos conocer Juan Manuel, Barrio Nuevo, detrás del guardapolvo. ¿Qué te motivó a estudiar medicina y tu especialidad en particular? No, bueno, yo siempre quise ser pediatra, siempre me llevé muy bien con los chicos, siempre me llevé muy bien con los chicos. De hecho, ya a mis años, ya tengo 12 años de médico y escucho a los colegas que ven adultos y yo siempre digo lo mismo, qué bueno que hice pediatría. Claro. Siempre me llevé muy bien con los chicos y la verdad que siempre fue, no sé, cierta sensibilidad en mí que me llevó a orientarme hacia la pediatría. Y hoy creo que fue una muy buena decisión. La verdad que sí, sigo teniendo un muy buen vínculo con los chicos y la verdad que es algo que a mí me encanta. Claro. Me ¿Y encanta. cardiología por qué? Y bueno, porque justamente cuando yo estaba haciendo lo que era mi internado rotatorio, que se llama la PFO, la práctica final obligatoria, pude ir a un servicio de cardiología y pude aprender cardiología. La verdad es que desde la práctica, justo entraba un residente al lugar donde yo estaba y pensaban que los dos éramos residentes. Vos eras uno más. Sí, Claro. y la verdad es que me gustó. Entonces justo la jefa del servicio me dice, che, pero hace cardiología pediátrica, son pocos los que hay. Claro. Entonces eso me orientó muchísimo más a poder hacer. Claro. Así que bueno, la verdad es que siempre la pediatría tiene, si bien mi especialidad tiene muchas cosas que por eso nos afectan psicológicamente, porque vemos muchos chicos con cardiopatía severa, dar malas noticias es algo que lo tenemos en el día a día, es un arte, es algo que no se enseña en la universidad, pero siempre digo que todo lo lindo supera a lo malo. O sea, por suerte tenemos los pacientes que andan muy bien, tenemos un equipo que trabaja para eso y la realidad es que dentro de todo siempre lo lindo supera lo malo. Lo gratificante de la profesión. Totalmente. Bueno, Buenísimo. si soy papá, ¿tengo que hacer un apto físico para mi hijo, ya sea que para entrar al colegio o para hacer una actividad competitiva como rugby, hockey, Sí. todo lo que hacen los chicos, las chicas? ¿A dónde te encuentran? Bueno, yo trabajo en UAM, que queda en la Urquiza 181, y también estoy en la Hospital Privada de Tres Cerritos, en la sede Mitre, Mitre 656. En Bien. cualquier lugar de Buenísimo. los dos me encuentran. Bien. Bueno, ese fue una nueva edición, la primera del 2025. Esperamos que tener muchos más programas haciendo lo que nos gusta, que es difundir un poco conocimiento científico con palabras autorizadas como Juan, que además de ser un excelente cardiólogo infantil, es amigo, comparte gustos como el folclore, el asado. Sí, así que bueno, espero que pronto estemos Y brindando. comparte también que la esposa es muy piola, es amiga nuestra, amiga mía. Sí, sí. Cari, No quiso bueno, venir. estaba Así que- invitada, hoy tenía compromisos, pero esperamos poder contar con ella, que también es Sí, excelente la profesional. vamos a presionar para La Que que nos vamos a estuvo empujar ayudando para en toda venir. esta etapa. Juanma también vino a hacer el eco a casa, cenamos, la verdad que Olivia es paciente. Olivia es paciente. además de excelente médico, es excelente amigo y persona. Así que bueno, gracias por haber venido, Gracias, Juan. Juanma. Al contrario, gracias a ustedes, chicos.